Hola amigos, espero que estén muy bien el día de hoy y que esta actividad sea de su agrado. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria del Agua, Estación Táchira. Nos encontramos en el Parque La Petrolera, municipio Junín del estado Táchira. Debemos reconocer que este es un patrimonio cultural de nuestro país, decretado el 12 de diciembre de 1978 y partícipe del Parque Nacional El Tamá. Estamos presentes el día de hoy Grey Torres, Aire López, Adriana Durán y Rosmary Delgado. Antes de iniciar el recorrido por estas instalaciones, es necesario conocer qué es el petróleo. El petróleo es un aceite mineral muy oscuro o negro. Este tiene un olor muy particular y por un olor muy característico y es más denso que el agua. Está compuesta por una mezcla de hidrocarburos acompañada de nitrógeno, oxígeno y azufre. De acuerdo a su formulación, hacemos constar que el petróleo es una base de hidrocarburos en los cuales se consiguen restos de animales. De ahí llegan a una piedra que se llama piedra ahuecada, en la cual se almacena y se forma un líquido un poco menos denso de lo que es el agua. Estas rocas están siempre sedimentarias y de ahí es donde pasa por un proceso de formulación y se obtiene el petróleo. Una vez que se encuentra almacenado en la piedra huecada el petróleo bruto, se pueden obtener dos tipos de beneficios de ella. Se obtienen tanto gaseosos como líquidos. De ellos obtenemos el queroseno, la gasolina, los minerales y varias partes de oxígeno y nitrógeno. De acuerdo al transporte terrestre de estos hidrocarburos, mayormente se realiza a través de las reconocidas a través de los oleoductos que se encuentran ubicados en el pozo hacia la refinería o explotación del mismo y las más cercanas. Y en base con cada uno de los transportes marítimos se emplea a través de los buques cisternas y petroleros. En cuanto a sus principales usos, el petróleo se emplea de manera de combustible doméstico e industrial, de materia prima en las industrias petroquímicas y como carburante y lubricante. La Petrolera es reconocida como un complejo recreacional e histórico, ubicado en el municipio Junín, en la parroquia La Petrolera, esto en el estado Táchira, Venezuela. Es importante reconocer que este sitio tiene un gran peso histórico debido a que allí se ubicaron las principales instalaciones de la reconocida Compañía Nacional Minera Petrolera del estado Táchira. Además, en este lugar se ubicaron las principales exportaciones y extracciones de petróleo con fines mercantiles y maquinarias modernas. En este lugar se encuentran también áreas verdes, como podemos observar, y a través de él la reconocida quebrada La Alquitrana. Tras esta denominación se reconoce la hacienda cafetera La Alquitrana, en donde aparecieron principalmente los yacimientos de petróleo. Es entonces tanto el pozo y sus adyacencias parte de un reconocido parque homónimo, como se puede observar, y se encuentra presente un museo que recopila todas las reliquias y piezas históricas del Táchira en su antaño. Además se observa una de las principales maquinarias empleadas para la extracción de petróleo durante la época, y que gracias a toda esta actividad Venezuela recopila y forma parte hoy día de la lista de los países exportadores de este hidrocarburo. Tanto el parque homónimo como el museo forman parte del reconocido Parque El Tamá, este con un clima variado de 6 a 16 grados centígrados y ubicado durante toda la región andina de Venezuela, principalmente el municipio Junín, el municipio San Cristóbal del estado Táchira y el reconocido distrito Páez del estado Apure. Desde el año 2007, este parque ha estado en deterioro. Ninguna de las organizaciones encargadas de organizarla y de tenerla bien cuidada no han estado pendientes. Venezuela es el 12º país exportador de petróleo. Tiene una gran reserva de petróleo o crudo pesado, con más de 302 billones de barriles para el año 2018. Este es seguido de Arabia Saudita en el segundo lugar y de Canadá en el tercero. Venezuela también tiene una gran reserva de crudo liviano y este es uno de los más grandes de todo el hemisferio occidental. Para 2017, Venezuela fue caracterizado originalmente como el 12º país exportador de todo el petróleo, ya que este producía todos los días 2.200.000 barriles al año. Las poblaciones originarias y las sociedades internas de Venezuela ya utilizaban el petróleo desde muchos años atrás, ya que este resumaba desde el interior de los suelos hasta la superficie. Estas personas conocían
conocían el petróleo como mene y era utilizado para medicina, para ayudar a la iluminación y para ayudar y arreglar todos sus paredes. Desde sus inicios en el siglo XV, los colonizadores españoles aprendieron a usar todo lo referente al petróleo gracias a los indios de este país. El primer envío de petróleo de Venezuela fue en el año 1539, cuando un barril fue enviado para España para ayudar a la gota del emperador Carlos V. El inicio de la explotación petrolera en Venezuela comenzó en 1799, cuando Alexander Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Después de esto, el gobierno de Venezuela encargó al doctor José María Vargas a que investigara más sobre el tema. Luego de que hizo sus respectivas investigaciones, concluyó que esta materia era mucho más rica de la plata, debido a su gran posibilidad de usos que tenía. En esta época, el petróleo se utilizaba para cosas muy sencillas y no se explotaba de una manera industrial. La primera explotación petrolera en el mundo fue en 1859, en Pensilvania, Estados Unidos, por el propietario Edwin Drake. Pero en Venezuela se empezó a explotar a partir de 1875 fue que se empezó a explotar, pues después del terremoto abrió una grieta debido a este movimiento telúrico que expandió grandes cantidades de petróleo. Después de esto se encontró que fue en la parte llamada Altiplana del estado Táchira y posteriormente fueron creadas las industrias petroleras en Venezuela y la primera fue denominada la Petrólea del estado Táchira. Esta asociación fue fundada por los hermanos Pulido el 16 de octubre de 1878. Antes de esto, en su hacienda La Embarca, dieron a notar que había un pozo en el cual se daba la exportación del petróleo. Empezó como una pequeña asociación, interactuando y entregando el petróleo por ventas a las ciudades vecinas y a los estados vecinos. De ahí se obtuvo un progreso un poco escaso, de lo cual, sin rendirse y consecutivamente, empezaron a hacer asociaciones de venta a otros lugares fuera de aquí, en los cuales se encuentran Nueva York y países extranjeros. Después de esto, se dieron cuenta que la venta de petróleo había sido una gran explotación a nivel venezolano. Cuenta como una de las primeras asociaciones de petróleo exportador en Venezuela. Esta comunidad patriótica fue una asociación familiar en la cual se empezó con pocos progresos y se obtuvo un reconocimiento muy bajo. Después de ver su funcionamiento y que obtuvo un gran avance, ha reconocido mundialmente como una de las explotaciones a nivel mundial. En esta búsqueda, Arnold y parte de su equipo, en abril de 1913, llegan a la industria petrolera La Altiplana, que queda ubicada en Rubio, en el estado Táchira. Es aquí cuando se refiere que el local lleva más de 30 años en el servicio, constatando que en Venezuela ya se producía petróleo. Años atrás, en 1878, el hacendado Manuel Antonio Pulido obtiene derecho de extracción minera en este territorio ubicado en la hacienda La Altiplana, principalmente por observarse el hidrocarburo en su superficie. Además, es importante reconocer que la actividad petrolera en nuestro país inicia durante la época prehispánica. Sin embargo, en ese entonces el petróleo simplemente se usaba para calafatear e impermeabilizar cada una de las embarcaciones. No fue entonces hasta la época colonial que la actividad petrolera toma firmeza. La aventura de la petrólea realmente parece un cuento de hadas. Esta fue una empresa casi familiar. Inicia en el año 1870, cuando Carlos González, un doctor, químico e ingeniero, recorría los pueblos del Táchira con fines profesionales. En 1870, Carlos pasaba por estos lugares de la Altiplana y se dio cuenta de que el suelo salía un aceite de procedencia dudosa. Inmediatamente él se acercó y se dio cuenta de que era petróleo. Se dirigió al hacendado, que era don Manuel Antonio, y le dijo que estaba saliendo petróleo de sus tierras y le aconsejó de que lo explotara inmediatamente. De esta manera nace la explotación de petróleo aquí en Venezuela, en un lugar de una hacienda de café. En septiembre de 1788 le llegó una concesión a don Antonio de poder explotar su petróleo en este mismo lugar. No hubo necesidad de exploración, puesto que el petróleo estaba a la vista. Aquí fue cuando se otorgó la concesión por un periodo de 50 años. Pulido formó la Compañía Nacional Petrolera del Táchira. La compañía se formó junto con otros 4 socios que fueron José Antonio Baldó, Ramón Baldonado, José Gregorio Villafañe y Rafael Rincones. También junto al médico descubridor que fue González Gona. La campaña se constituyó con una capital de 100.000 bolívares y en 1884 el presidente Guzmán Blanco fue que ratificó esta concesión.
Uno de los principales fundadores de esta, que fue Rafael Rincones, viajó a Pensilvania en 1779. Esto para descubrir los pormenores de la industria. Aquí fue cuando se trajo un equipo de trabajo para el lago de Maracaibo, que su función era cargar a lomo de mula y en otros casos a los bueyes, pero esto no dio resultado, puesto que las barreras se rompieron en poco tiempo y tuvieron que arreglárselas con picos y palas. Luego de esto, descubrieron que podían ir sacando mediante los baldes o tobos, y que tobos. En 1880, desde Estados Unidos, Nueva York, hicieron envíos de estas maquinarias, las cuales fueron incorporadas a nivel de metros. Se dice que esto se puso a nivel superficial, pero el pozo cuenta con 70 metros de profundidad. El petróleo se conseguía desde los 15 metros de profundidad y de ahí se obtenía lo que era para hacer el queroseno y la gasolina. Al momento de que se dio, se llamó Eureka, ya que fue el primer pozo encontrado en Venezuela por el logro del petróleo. Desde aquí se puede conseguir y se puede notar que el pozo sigue en funcionamiento y sigue dando aquel petróleo que se tuvo desde un principio. El petróleo, como al pasar del tiempo se ha dañado y se ha estructurado la falla de aquí a través de la situación país, pero sin embargo su funcionamiento sigue siendo estructurado. El 6 de octubre de 1885 se hizo entrega de este pozo y esta maquinaria a Lourdes Doloroso de Pulido, ya que a través del terremoto que hubo el 18 de mayo de 1876, una gran inflación a nivel económico, y de ahí se dice que lo que fue los presupuestos bajaron un poco. Pero sin dar importancia, la maquinaria siguió funcionando a través de su pico. Sin importar el ensarcado que hay a través de la maquinaria, se dice que el petróleo se encuentra en toda esta estructura, incluso cierta parte del petróleo cae a través de la quebrada Alquitrana. De ahí los vecinos, conmocionados por esta situación, se hizo que el encerrado fuera un poco extenso, lo cual pues se hizo de manera de que el petróleo saliera directamente al alquitrán y no se concentrara y dañara la estructura. La influencia del petróleo en la vida cotidiana de la región andina fue comprensible, tal como lo expone Edwin Lewin en la publicación Petroleum in Venezuela, que durante la época de 1882 se refinaba tanto el gasoil, la gasolina y el queroseno, y este se suministraba a cada uno de los países vecinos bajo un precio moderado. Esto entonces constituyó una idea inesperada, de tal manera obtuvo visitantes alrededor del mundo. Como se menciona anteriormente, Manuel Antonio Pulido crea entonces la reconocida Compañía Petrolera del Táchira, de la mano de 4 fundados más y comerciantes de la región. Es importante reconocer que durante los inicios de la actividad petrolera en dicha compañía no se tenían conocimiento respecto al tema de la refinición o explotación del petróleo. Por tanto, Rafael Rincones se dirige a los Estados Unidos en búsqueda de conocimiento respecto al tema y a fin de adquirir maquinarias respecto a la refinición del queroseno a una mejor calidad. La actividad comercial de la Alquitrana se mantuvo desde 1878 hasta 1934. Su producción es reconocible como modesta. Tras la aparición del pozo Eureka, fueron apareciendo otros pozos o yacimientos de petróleo, pero con menor producción. Tanto la refinación de la gasolina, el gasol y el queroseno eran suministrados. Sin embargo, el principal derivado del petróleo que se empleaba para los pueblos más reconocidos de Colombia era el queroseno. Fue entonces donde inició toda la actividad petrolera de nuestro país. Principalmente se dio a conocer cada uno de los trabajadores petroleros del mismo. Entre los más destacados, Corteo. Entre estos se encuentra Rafael Rincones, quien además de suplir las actividades gerenciales y operativas del pozo, se encargó de trabajar como un relacionista y comunicador. Por tanto, los allegados, visitantes y trabajadores de esta empresa se mantenían informados respecto a la actividad de la misma a través de la publicidad institucional reconocida como The Petroleum Star. Esta fue la primera de su género en Venezuela. Tal como se reconoce, en el año 1930 se mantiene la consolidación de los pozos ubicados en el territorio del estado Zulia. Estos tenían una mejor facilidad al momento de su explotación y una mayor producción. Por tanto, específicamente el 8 de abril de 1934 culmina la actividad petrolera en el estado Táchira, La Alquitrana, después de 50 años de labor comercial. A partir de 1875, que fue el descubrimiento oficial del petróleo en la Alquitrana,
hasta 1878 se designa como una etapa de estudio, organización y proyección para lo que fue esta campaña. Esto quiere decir que la campaña no fue un producto de la improvisación. Es más, se podría agregar que se alcanzó las mismas condiciones del sector petrolero que estaba en los Estados Unidos para la época. Para 1929, Venezuela era el segundo país exportador o productor del mundo, seguido de Estados Unidos. Debido a la aparición del petróleo, el sector agrícola se descuidó totalmente y decayó sus ingresos económicos. Por ende, se formó la enfermedad holandesa conocida por todos los economistas. Esto significa que todo sector que genere ingresos para el país y que no sea acompañado por otro sector, baja totalmente todos los ingresos. La agricultura representó lo que fue un tercio de la producción económica en la década de 1920, pero lastimosamente para la década de 1950 esto se redujo a una décima parte, puesto que la gran producción de petróleo para Venezuela limitaba las facultades que tenía para crear y procrear grandes industrias. El gobierno de Venezuela ignoró todos los problemas sociales de infraestructura, industrias y hasta de agricultura. Esto causando que Venezuela quedara mucho más atrás de los países ya industrializados. En aquellas épocas, la maquinaria era traída de Estados Unidos, pero en estos momentos hay un bloqueo internacional, por lo cual los aditivos y las máquinas utilizadas para hacer el petróleo o la gasolina que se consume aquí en Venezuela se traen de Brasil. Como podemos notar, incluso ha dañado cierta parte de lo que ha sido el petróleo de manera líquida. Con esto quiero hacer referencia a lo que es la gasolina y lo que se ha presentado hoy en día. En el 2019 estamos pasando por una situación crítica de acuerdo a lo que es la gasolina y el transporte, ya que después de esto, obteniendo más de 210 litros en lo que era 1883, no logramos conseguir ni 20 litros en lo que es la semana. Como hemos observado a través del descubrimiento y cada uno de los recorridos presentes en las instalaciones, nos observan algunos visitantes que debido a la situación país no pueden trasladarse o incluso no se encuentran interesados por venir hacia este patrimonio cultural. Por tanto, la situación país no simplemente afecta a los venezolanos en el ámbito económico, político, social, sino también está afectando a cada uno de aquellos patrimonios que nos identifican a nosotros como venezolanos. Tal es el caso del Parque El Tamar. Por tanto, le debemos una de las interacciones que los visitantes nos podrían prestar de acuerdo a las experiencias respecto a este lugar. Si ustedes reconocen y saben de estas instalaciones, coméntenos sus experiencias ahí abajo. Espero que esta exposición interactiva haya sido de su agrado y que este documental informativo haya servido para concientizar lo que es la historia de nosotros como venezolanos, que nos identifica y nos dé de mucha ayuda a conocer esos datos curiosos que aún no conocíamos sobre ellos. Recordemos que nuestra preparación se la debemos a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Nosotras somos Zaire López, Adriana Durán, Ruth Mari Delgado. y quien les habla, Grey Torres. agradecemos a todos ustedes, los espectadores, a la madre de nuestra compañera Ruth Mari por la dirección técnica y nuestro estilismo, al padre de Grey por habernos trasladado hasta este patrimonio cultural, ya que el traslado hacia este lugar es sumamente escaso y es muy difícil de conseguir. Y la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. Está grabando, 1, 2, 3. Déjalo que está grabando. Que la barrera se rompió al poco tiempo y tuvieron que arreglarse las partes con el pan. Pepa.